Centro de Estudios Educativos y Sindicales de la sección 54 del CENTE, Teorías del Aprendizaje de Robert Gagné. Presentan Granillo Mazón Valeria, Hernández Arbizu Fátima Nayeli, Landavazo Moreno Martín Armando. El representante principal de esta teoría fue Robert Mills Gagné, quien nació en 1916 y falleció en 2002, psicólogo y pedagogo estadounidense. Fue investigador en la Fuerza Armada y destacó como profesor en las universidades Princeton y Berkeley. Gagné afirma que el aprendizaje consiste en un cambio de la disposición o capacidad humana, con carácter de relativa permanencia y que no es atribuible simplemente al proceso de desarrollo. Este cambio es mantenido en su totalidad como una consecuencia que existe entre la interacción de las personas y el ambiente, no siendo únicamente debido a los cambios madurativos, sino que también a las experiencias y la repetición. El autor definía al alumno como autodidacta. Consideraba que conforme éste iba adquiriendo experiencia y se dedicaba a actividades de aprendizaje, podía emplear habilidades y métodos para aprender por sí mismo. Hacía gran énfasis en que debía participar activamente en su proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que lo consideraba un gran agente de cambio para nuestra sociedad. En cuanto a la función del docente, en esta teoría se le da gran importancia. Es él el responsable de planificar la enseñanza con el objeto de estructurar el aprendizaje. Debe llamar la atención del alumno a través de lo que el autor menciona como comunicaciones, las cuales pueden ser verbales, en parte verbal o no verbal. Esto es, se refiere a través de la demostración. Debe tomar en cuenta los intereses de los alumnos a la hora de planificar. Orientar el aprendizaje, debe de instigar la conducta a través de la demostración, esto por parte del alumno. Se refiere a que sea el alumno capaz de demostrar que realmente está aprendiendo. Debe haber continuidad del estímulo respecto a la respuesta del estudiante, el reforzamiento de las respuestas correctas y la repetición, con el fin de mantener estas conductas. Debe comunicar a los alumnos el tipo de conducta que usará como indicador de que el aprendizaje realmente ha tenido lugar y que está logrando los objetivos. Estimular el recuerdo de las capacidades ya aprendidas con el fin de retomar los aprendizajes previos. Presentar al alumno el material de estudio para que tenga presente los objetivos a trabajar. Planificar los acontecimientos de la enseñanza para que el estudiante pueda avanzar partiendo de sus conocimientos previos y planificar las comunicaciones elegidas y los acontecimientos didácticos. Principios o postulados educativos. En esta teoría la enseñanza se orienta hacia la niñez y hasta su etapa adulta, ya que busca desarrollar capacidades que permitan al sujeto desenvolverse en sociedad. Planear la enseñanza es de suma importancia. En esta se deben establecer objetivos de inmediato a largo plazo, donde es necesario llevar una secuencia gradual. La enseñanza debe tener contigüidad, donde la situación estímulo en la que se requiere responda el educando debe tener proximidad temporal. Las habilidades intelectuales como punto de referencia principal para planificar la enseñanza, entendiéndose habilidades intelectuales como las capacidades que permiten captar, interpretar y utilizar elementos cognitivos con el fin de interpretar la realidad, incluyendo la capacidad de simbolización. Este tipo de habilidades son de gran utilidad para discriminar estímulos, asociar simbología y realidad. Las condiciones son tanto externas como internas y dependen a su vez de lo que se está aprendiendo, donde las condiciones externas tienen que ver con la contigüidad, el orden temporal de las condiciones, la repetición y el reforzamiento, disposición de contingencias. Y las condiciones internas son aquellas que tienen que ver con la información, que puede presentarse o recordarse de lo ya aprendido. Las capacidades intelectuales, que son recordadas a partir del aprendizaje previo, y las estrategias, ya sea inducidas por el profesor o autoproducidas a partir de la práctica previa. Cabe destacar que esta teoría retoma fundamentos del conductismo. En educación no puede enseñarse cada objetivo educacional, sino encontrar capacidades que contribuyan a múltiples objetivos diferentes. Fundamentos teóricos.
Como se mencionó anteriormente, esta teoría contiene elementos de las teorías conductistas donde destacan principios de Skinner y Thorndike, tales como la repetición, el refuerzo y la contigüidad. Mantiene sustento también en Brunner, Goodnow, Austin, teóricos cognitivistas. En la metodología de la presente teoría se menciona la planificación del curso como algo fundamental. Es lo que el autor reconoce como arquitectura del curso. Aquí se mencionan 3 elementos, lo cual es determinar los resultados que se desean de la enseñanza que tomará lugar, definir los objetivos de desempeño y establecer el orden de los temas y lecciones que constituirán el curso. El autor da gran importancia al establecimiento de los objetivos de ejecución. Para esto, él menciona que a la hora de establecer objetivos debemos tomar en cuenta 5 aspectos. Primero que nada, la situación que va a tomar lugar, la capacidad que se va a aprender, lo cual es también el resultado de aprendizaje. Él lo menciona como capacidades. El objeto con el que se va a trabajar, la acción que se va a llevar a cabo y los instrumentos y lo que pueden ser limitantes a la hora de lograr esos objetivos. Estos 5 componentes deben de tomarse en cuenta a la hora de estructurar los objetivos de enseñanza. Pasando a lo que son las categorías de resultados de aprendizaje, lo que él, como mencioné anteriormente, reconoce como capacidades. A partir de la planificación de la enseñanza se mencionan 5 categorías. Una de ellas son las habilidades intelectuales. Estos son las capacidades que hacen competente al hombre, constituyen la estructura fundamental. Las estrategias cognitivas, las cuales gobiernan el aprendizaje del sujeto, su retentiva y conducta de pensar. La información verbal, que es la información o el conocimiento. Las destrezas motoras, que consisten en escribir las letras, trazar líneas, ajustar las manecillas del reloj, etc. Y las actitudes, lo cual consiste en amplificar las reacciones positivas o negativas del sujeto hacia ciertas personas, cosas o situaciones. La evaluación, en esa teoría del aprendizaje que propone Gagner, toma relevancia la relación que hay entre la ejecución del estudiante con respecto al objetivo. En esta el docente debe tener muy claro y definir los dominios, el nivel de dominio y los criterios, para poder así medir los resultados. Las pruebas se hacen sobre los objetivos. Estas permiten saber si el estudiante ha dominado el objetivo. Además, percibir a tiempo y diagnosticar los errores del aprendizaje, con la finalidad de poder hacer correcciones en tiempo y forma. Otro punto importante es que nos permite obtener datos para mejorar nuestra propia enseñanza. Y por último, podemos analizar si el alumno ha aprendido con respecto al objetivo. En estas las pruebas son de tipo diagnóstico y de evaluación formativa. Para darle validez a estas pruebas que los docentes están diseñando, debemos identificar si son congruentes con los objetivos. Y para que éstas sean confiables, que tengan cierto grado de confiabilidad, esta debe asegurar que el conocimiento de los estudiantes perduren en el tiempo. Dando continuidad con el análisis de la teoría de Gagné, es preciso mencionar que un ejemplo de evaluación que corresponde a esta metodología es el siguiente. Aquí, un docente ha identificado un objetivo propio de los planes y programas de estudio, el cual consiste en la resolución de problemas que impliquen la operación de tipo aditivo. Una vez analizado el objetivo, es tarea del docente definir, analizar y diseñar los niveles de dominio, los criterios y los rasgos de evaluación. Por continuar con el ejemplo, aquí el docente describe lo siguiente. El alumno es capaz de identificar los datos necesarios para la resolución del problema, o si el alumno ha sido capaz de elegir la operación aritmética correcta. El alumno es capaz de realizar la operación aritmética.
entre otros. Todo ello para poder emitir un juicio de valoración, el cual puede ser cualitativo o cuantitativo. ¿El alumno logró aprender o no de acuerdo al objetivo planteado? Además, permite identificar si la docente puede avanzar hacia otro objetivo o otro aprendizaje de si cierta cantidad de alumnos han logrado satisfacer los criterios de evaluación. Por concluir, en esta presentación es necesario realizar la siguiente pregunta. ¿Las propuestas de Gardner son vigentes en la actualidad?